empezamos con la A de agradecimiento y estábamos viendo el agradecimiento y el siguiente domingo estuvimos viendo la alabanza y la adoración, lo importante que es y cómo va de la mano el agradecimiento y la adoración y la alabanza al Señor. Y hoy vamos a ver la alegría. Gracias Dios, dile gracias Dios. Gracias Dios por tu amor, gracias Dios por tu fidelidad. Gracias Dios porque para siempre es tu misericordia. Gracias Señor porque tus promesas son fieles, son verdaderas. Gracias por todo lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Yo quiero decirte que el More llegó por esta causa, por su enfermedad. Pero algo que pudimos experimentar, caminar con él, fue que él fue obediente y le creyó a Dios. Él fue obediente y le creyó a Dios. Porque hubo tiempos en que le tocaba pasar a quimio y no se podía porque no había el medicamento. Otras porque le dio dengue. Y tantos obstáculos que nosotros muchas veces pensamos, ya se va a desanimar. Fue un proceso, repite conmigo, procesos. Y es a través de estos procesos donde el Señor nos quiere llevar para fortalecer tu fe y tu carácter. Levanta tu mano y dile, el Señor quiere fortalecer mi fe y mi carácter. ¿Estás conmigo? Y de lo que estamos hablando son emociones. Si tú te das cuenta, estamos hablando de emociones. Agradecimiento es una motivación de la emoción de agradecer los favores recibidos. La cultura mexicana es, no seas agradecido porque si eres agradecido eres barbero, lambiscón. ¿Sí o no? El diablo nos ha confundido. Y veíamos en la palabra lo importante de reconocer los favores recibidos, primeramente de Dios. Amén. Y vimos en Lucas 17, hoy no vamos a leer todo el pasaje, pero quiero decirte, en Lucas 17, cuando Jesús iba caminando a Jerusalén, él pasaba por Samaria y Galilea, dice la Biblia, y en el versículo 15, dice que se acercaron de lejos 10 leprosos, repite conmigo, 10 leprosos. Y no gritaron, Señor, sáname, sino gritaron, ten misericordia de nosotros. Porque ellos sabían qué tipo de enfermedad estaban pasando. Y era una enfermedad, y yo la comparé con lo que estamos viviendo hoy, el COVID. Porque te aleja de tus seres queridos, te aísla totalmente, no puedes ver a nadie, y lo mismo es la lepra en el tiempo de Jesús. Así que las pandemias no son nuevas. No te escandalices por lo que estamos pasando. Dios tiene el control. Y estos hombres estaban pasando por esta pandemia y oyeron de Jesús y lo buscaron. El Levítico dice que ellos tenían que salir con la ropa que traían puestas y que no podían cortarse el pelo, tenían que permanecer con el pelo, y si iban a las ciudades tenían que estar con campanas gritando impuro, impuro. Así que eran desechos de la sociedad donde tenían que vivir en una soledad total. Pero el Señor dice que los oyó y le gritó, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y luego les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Jesús no puso sus manos, solo dijo la palabra. Y ellos creyeron. Fíjate, no les dijo ni siquiera, sean sanos en mi nombre. Solamente les dijo, den la media vuelta y vayan y preséntense ante el sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote era el único que los podía
les podía autorizar a regresar, a reincorporarse a la sociedad, a reincorporarse a su casa, a su familia. Y ellos se dieron la media vuelta a los 10 y en el camino recibieron sanidad. Fueron sanos. Lo mismo que More. En ese proceso, Dios lo fue sanando. Fue un proceso. No lo sanó instantáneamente. ¿Y sabes por qué? Para probarnos a nosotros, para comprobar que Él es real y que Él te va a acompañar en el proceso. Que Él quiere fortalecer tu fe, tu confianza. ¿Y de qué? Yo siempre he dicho, ¿de qué materia eres? Si eres real, si eres genuino en Él. Entonces, en el 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios, ¿cómo? A gritos. Y eso hablábamos hace 8 días. Tenemos que alabar al Señor con todo nuestro ser, saltando, gritando, gozándonos. No tienes que permanecer indiferente a lo que el Señor está haciendo en tu vida todos los días. Tenemos que aprender a agradecer aún el haber abierto los ojos. Y a algunos de nosotros el Señor ha permitido pasar por esos procesos para valorar aún las cosas pequeñas e insignificantes y darle gracias a Dios. Hijos, denles gracias a sus padres todos los días por lo que les dan. Hoy vivimos la generación de que piensan que todo se merecen. Todo. Y yo les compartía de que tienen que enseñarle y llevar a sus hijos de dónde ustedes vivieron antes y qué fueron las cosas que padecieron antes de estar en la situación y en la condición en la que están ahora. Porque ellos piensan que merecen todo y lo exigen. Llévales, enséñales el trabajo, lo que es trabajar, lo que es ganarse el pan. Para que de esa manera valoren lo que tú les das cada día y el esfuerzo que tú haces por llevarlo a la casa. ¿Estás conmigo? Están muy callados. Pero hoy vamos a ver el gozo. Y este hombre mostraba gran gozo y decía, y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias, y ese era samaritano. Y sigue diciendo, dice la Biblia, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y Jesús le dice, fíjate, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solo recibió sanidad física, sino recibió salvación eterna. La obediencia trae bendición aún más allá. Y muchos han recibido sanidad en este lugar y se han conformado con una sanidad física. Y se olvidan del Señor, se resienten, se enojan, se amargan y se alejan de Dios. Pero este hombre, que ni siquiera era del pueblo de Dios, dice la Biblia que se volvió agradecido. Repite conmigo, agradecido. ¿Cuál fue el acto, la señal de agradecimiento? Adoración. Se postró a los pies del Señor. Alabó al Señor y reconoció de dónde vino su sanidad y su salvación. Y el Señor Jesús le dice, no solo hoy te he dado sanidad, hoy te doy salvación. Amén, iglesia. Puedes darle un fuerte aplauso por esto. Pero no fue todo ahí. Recibió el gozo. Recibió la esperanza. Y quiero decirte, ¿qué es alegría? Alegría es agradecimiento por la vida, por la salud. Dejar de pensar que somos el centro de las cosas. El ser agradecido es alabar al Señor, gozarnos en Él, confiar en Él. Y que nada te robe tu fe y tu esperanza en Él.
Además, tenemos 3 batallas. Una, ser aceptado. Hablaba Raúl Smith el viernes de las etapas del adolescente y eran muy certeras. No solamente ellos sufren de ser aceptados, también el adulto quiere encajar en un círculo, si no, no se siente aceptado. Aceptar a los demás y servir a los demás. Es regocijarse, es estar extremadamente feliz. Amén. Y fíjate lo que dice Filipenses 4:4. Y quiero pedirte que tú lo repitas conmigo. Filipenses 4:4. En la Reina Valera dice, regocijaos en el Señor. Os digo, regocíjense. En la NTV dice, alégrense en Él. Alégrense en el Señor. Gócense en Él. Dice todos juntos, estén llenos de alegría en el Señor. Y dice, lo reafirmo, alégrense. Ahorita no podemos ver si estamos sonriendo. Ahora estamos aprendiendo a reconocer las expresiones por los ojos. Pero la Biblia es tan clara, dice, gózate en todo tiempo. El gozo no es condicional, el gozo es incondicional. Sea cual sea mi situación, sea cual sea lo que estoy pasando, el gozo del Señor siempre tiene que ser tu fortaleza. Amén, iglesia. Fíjate, vamos a Deuteronomio 26, donde la Biblia nos habla sobre el gozo. Y el gozo en circunstancias que el pueblo de Israel estaba viviendo. En Deuteronomio es un libro que fue escrito para que el pueblo de Israel no se apartara del Señor. Y Moisés les repite y les da recomendaciones al pueblo, porque él sabe que él pronto ya no va a estar con ellos. Y les da estas recomendaciones, fíjate bien. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios. ¿Y qué dice? Y adorarás delante de Jehová tu Dios. Versículo 11. ¿Estás tomando notas? El 11, por favor. Y te alegrarás, ¿cuándo? En todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como con el levita y el extranjero que está en medio de ti. Y dice el versículo 12, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Dice el Señor, el gozo, la gratitud, la adoración van de la mano. Amén, iglesia. Amén, iglesia. También vemos en Esdras 3, del 10 al 13. Me encanta porque aquí Esdras, ellos estaban, el pueblo de Israel estaba en esclavitud, el pueblo de Babilonia los había tomado como esclavos, pero Dios tocó el corazón del rey de Babilonia y les permitió salir de Babilonia para llevarlos a que reconstruyeran el templo. Y dice la Biblia, cuando los constructores terminaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes se pusieron sus manos y tomaron su lugar para tocar ¿qué? Sus trompetas. Luego los levitas, descendientes de Asaf, hicieron sonar sus címbalos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para alabar al Señor, tal como lo había establecido el rey David. Y sigue diciendo la Biblia, versículo 11. Con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor. ¿Qué cantaron? Todos juntos. Él es tan bueno. Su fiel amor por Israel
su fiel amor por la mies. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Sin embargo, muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo, lloraron en voz alta al ver los cimientos del nuevo templo. Los demás, en cambio, ¿qué hacían? Gritaban de gozo, gritaban de alegría, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. Ese debe de ser el estilo de vida de un hijo de Dios. Vivir todos los días agradecido, no quejándose. ¿Recuerdan? La queja y la dureza del corazón fueron los dos pecados del pueblo de Israel para no entrar a la tierra prometida. Quejarse por todo. Que porque si tengo agua, que me hace falta agua, que quiero carne, que ya me fastidió el pan, que ya ahora quiero esto. Siempre fue la queja, pidiendo. Y quejándose, no agradecer y endurecer su corazón. Un corazón endurecido es versus a la fe. El que confía en el Señor y obedece su palabra, vivirá confiado, gozoso, sabiendo que su mañana el Señor lo tiene y aún su pasado y su futuro lo tiene. ¿Quién dice amén? ¿Estás conmigo, iglesia? Nehemías 8, del 10 al 12. Ahora vemos a Nehemías que sale con otro remanente después de 70 años. Ahora sale Nehemías al mismo lugar, pero ahora para reconstruir los muros de la ciudad. Y vean lo que dice Nehemías. Vayan y festejen. ¿Y saben por qué quería que hicieran banquete? Porque había pasado cientos de años sin que ellos conocieran la ley de Dios. Y Nehemías había estado buscando entre los escombros y entre lo que había quedado y encontró la ley de Dios. Y cuando Nehemías se las expuso al pueblo, dice que fue tan grande el quebrantamiento del pueblo que se pusieron a llorar porque vieron, yo creo que hasta el tiempo que ellos habían perdido, y ellos empezaron a llorar. Y dice la palabra de Dios aquí en Nehemías 8, fíjate bien, todos juntos. Nehemías continuó diciendo: vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan. ¿Por qué? ¿Por qué? Fuerte, dilo fuerte. El gozo del Señor es tu fuerza. Amén. Y sigue diciendo Nehemías, también los levitas clamaban al pueblo y decían: cállense, no lloren, porque este es un día sagrado. Y sigue diciendo, así que todo el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de la comida y celebrar. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque habían oído y entendido las palabras de Dios. ¿Has entendido la palabra de Dios, amado, para tu vida? Entonces, ¿cómo debes de vivir? ¿Cómo? ¿Cómo? No se nota. Un grito de gozo. ¿Ese es todo el gozo que hay? Un grito de gozo. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor debe de ser tu fortaleza. No la queja, no el lamento, no la amargura. Eso es todo lo contrario, eso roba tu fe.
algo que tenemos que aprender hoy, en este tiempo. De verdad se los digo. Pídale al Espíritu Santo que les abra sus ojos espirituales y puedan ver la mano gloriosa de Dios aún más real que en otros tiempos. Tú y yo estamos viviendo tiempos gloriosos, no de escasez, no de pobreza, no de desesperación. El pueblo de Dios tiene que aprender a trascender y ver lo que Dios ya tiene preparado para ti. Y no es temor, sino es confianza, porque su fidelidad es grande. Amados, abre tus ojos espirituales y aprende a vivir en esa dimensión donde el Señor te quiere llevar. ¿Estás conmigo? Salmo 30, 11. Fíjate lo que dice David. Y me encanta lo que dice David en Salmo 30, 11. La Biblia dice así: tú cambiaste mi duelo en alegre danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste. ¿Cómo? Con alegría, amados. Dale gracias a Dios por lo que ya tienes, porque si tú aprendes a agradecer los 10 pesos que tienes, entonces te dará 20. Porque si tú no valoras y aprecias lo que tienes ahora, Él no puede darte más. ¿Estás conmigo? Ve lo que dice Isaías 61, 3. Isaías 61, 3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, aceite, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de ¿qué? Espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová. ¿Para qué? Para gloria suya. Amén, familia. El Señor quiere quitar tu amargura, quiere quitar tu tristeza, tu miedo. Y Él dice: quiero ponerte un manto, quiero cubrirte de alegría en lugar de que tú estés viviendo con un espíritu angustiado todos los días. ¿Sabes qué hace la angustia? La desesperación. ¿Sabes que ahora los psicólogos y los psiquiatras son las profesiones de moda? Porque todos están estresados, todos están ansiosos, todos tienen temor, están con taquicardia. Y platicábamos en mi familia, esta enfermedad es de verdad muchísimo espiritual, demasiado. Pero el pueblo de Dios que pone su fe y su confianza en el Señor podrá pasar aún por el fuego y no se quemará. Lo dice la Biblia, que aún nuestra ropa no va a oler, ni siquiera el olor del fuego, porque el Señor nos va a guardar y nos va a proteger. En Él debe de estar tu confianza, dice el Señor. ¿Por qué gritas? ¿Por qué gritas? ¿Por qué te desesperas? ¡Ay, ya cállate! Yo decía, en esta pandemia me va a sacar lo peor de cada ser humano o lo mejor. O en esta pandemia se unen más los matrimonios, las familias, o permiten que el diablo las desintegre, las despedace. Pero cuando tú confías en Él y pones en sus manos tu vida, tu matrimonio, tu trabajo, aún a ese jefe injusto, dale gracias a Dios por el jefe que tienes. Y dale gracias a Dios porque tienes trabajo. No te quejes de ese trabajo que tienes.
sino dale gracias a Dios, porque a través de ese trabajo tú vas a tener provisión. Y si tú aprendes a agradecer, el Señor te va a dar más. Amén, iglesia. Jeremías 31, del 12 al 14. La Biblia dice así: y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma, fíjate bien, será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. ¿Quién dice amén? Y dice la Biblia: entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré. ¿De qué? ¿De qué? De todo su dolor, de toda su inseguridad, de todo lo que tú estés pasando. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien. ¿Quién lo firma? ¿Quién pone su firma? El Señor Todopoderoso. Y Él nunca falla. Él nunca falla. Amados, el gozo del Señor debe de ser tu fortaleza. Gózate en Él, alégrate en Él, sea cualquiera que sea tu circunstancia. Confía en Él y Él hará. Dile al que está a tu lado: tienes que aprender a confiar, y Él hará. ¿Sabes? Muchas veces no somos bendecidos porque tú cierras la puerta de los cielos. Y no es porque Dios no quiera bendecirte, sino porque tus decisiones, y yo hablaba mucho con eso en los jóvenes en pandemia, tus decisiones son las que van a marcar tu destino y tu propósito que Dios ya tiene preparado para ti. Él ya lo dijo, Él lo quiere hacer, pero ahora te toca a ti caminar por el propósito que Él ya escribió acerca de ti. ¿Estás conmigo, amado? Sigue diciendo la Biblia, Romanos 12:8, nos habla la Biblia que el gozo es un don. El pastor Junior está hablando de los dones del Espíritu Santo en la mañana. Y dice la Biblia: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia tiene que hacerlo ¿cómo? Con alegría. Gálatas 5:22, que son otros dones. Y estos son los dones del Espíritu Santo. Mis alumnos de la escuela bíblica, yo les pido por favor a los líderes, a los servidores: ¿quieres crecer aún más? ¿Quieres servir al Señor? Métete a la escuela bíblica. Dios va a abrir un panorama diferente. ¿Quieres servir? Hazlo. ¿Qué dice Gálatas 5:22? Mas el fruto, ¿qué es? Amor y gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Amados, tenemos que aprender a caminar en la dimensión del gozo. Gloria a Dios. Y termino con esta palabra. Quiero pedirte que te pongas de pie. Y quiero pedirte que en tu casa leas todo el libro de Habacuc. Son tres capítulos. Y cuando Habacuc escribió esto, el pueblo de Israel estaba pasando por una guerra, por unas batallas donde había persecución. Y él empieza a lamentar y hasta a reclamar al Señor, pero termina con estas palabras.
Y yo quiero pedirte que cuando tú las repitas junto conmigo, pongas tu mano en tu corazón y puedas hacer tuya estas palabras que vamos a leer. Que aunque te falte cualquier cosa, tu fe permanezca en el Señor. Amén. Dilo fuerte. Cierra, bueno, no cierres tus ojos porque si no, no vas a poder leer. Pero hazla tuya y dilo fuerte. Di, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así ¿quién dice amén? Y sigue, termina. El Señor soberano, Él me da capaz de pisar sobre las alturas. ¿Quién dice amén? Él estará contigo. No camines por lo que ven tus ojos físicos, que ya estás en la quiebra. Una hermana de la congregación con lágrimas en los ojos me dijo días atrás: sabes, yo le tomé una foto a mi alacena que estaba vacía y a mi refrigerador y lloré porque no teníamos más que lo indispensable. Pero ahora le he vuelto a tomar una fotografía porque mi alacena y mi refrigerador están rebosando. Y yo no sé cómo sucedió esto, pero nunca nos ha faltado nada. Y me lo decía con lágrimas en los ojos. Y ella me está escuchando ahorita. Me decía, yo no sé de dónde, pero algo que tengo bien seguro es que el Señor nunca nos ha dejado. ¿Quién dice un amén? ¿Quién puede dar un grito de agradecimiento al Señor? Porque para siempre es su misericordia. Un grito de júbilo, familia. Más fuerte. Más fuerte. El gozo del Señor es tu fortaleza. Dios los bendiga. Levanta tus manos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y que en esta semana, Señor, todo lo que emprendan mis hermanos sea bendecido por ti, sea multiplicado. Hoy reprendo en tu nombre toda plaga que el enemigo quiera poner en cada casa. Señor, yo declaro paz, el gozo y tu amor, Señor, es sobre cada familia, sobre cada hombre, sobre cada mujer y cada niño. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.